profesor Vito Cardone, de la Universidad degli Studi di Salerno, de Italia, y expresidente de la Conferencia de Directores de las Facultades de Ingeniería italianas, describirá la fotografía de la formación en la ingeniería gráfica desde una perspectiva internacional. Bueno, vamos a ver. Antes de todo, gracias a todos, a David Corvella, al presidente a Paco Hernández Abad y a los otros compañeros. Veo que todavía quedan unos héroes, quedamos unos después de tanto tiempo trabajando en este campo de la no sé qué. Si decir ingeniería gráfica o decir otra cosa. El otro día en Córdoba, en un tribunal, decía al doctorando, que ahora es doctor y está acá, lo he visto esta mañana, él hablaba de ingeniería gráfica, que no existe ingeniería gráfica. Vamos a ver más adelante algo así. Yo creo que el problema es mundial, no es de Europa y no es nuestro y no es Bolonia, porque mientras se trabajaba en la reforma en Europa, en Italia, en España, un poquito más tarde, y se decía el proceso de Bolonia, en Estados Unidos muchas universidades, muchas facultades y escuelas de ingeniería reformaban sus estudios de ingeniería. Y lo mismo pasaba en Argentina y lo mismo pasaba en Brasil. ¿Y acaso lo han hecho mucho mejor sin Bolonia? La Universidad de Michigan, el proceso en la Universidad de Michigan, por ejemplo, tomó un tiempo de 10 años, 9 años y picos. El de la Politécnica de San Paulo, que es una politécnica que no tiene nada que envidiar a los politécnicos italianos o a las politécnicas de España, se hizo la reforma con el lema Poli 2015. Se empezó a la mitad de los 90, con un tiempo largo, con una mirada muy lejos, con referencia a un modelo, a un tipo de ingeniero de competencias, de ingeniero del 2015. Muy bien. El problema hoy, yo he vivido esas cosas, lo he vivido muy bien. Muchos compañeros saben que he trabajado, todavía estoy trabajando como decano, estoy en el 12º año de decanado y ahora voy a dejar, pero he trabajado 4 años como secretario de la Conferencia de Decanos de Italia y 6 años y medio, he dejado el otro mes como presidente de la Conferencia de Decanos de Italia. Entonces, con muchas relaciones internacionales, con una mirada larga. El problema es mundial en la ingeniería. Nacieron varias organizaciones de decanos, de profesores. Unas en realidad son organizaciones de amigos que no tienen acreditación. Es el profesor Cardone que va en no sé dónde y se encuentra con el profesor de Buenos Aires o con el otro profesor. Tenemos muchos así en Italia. Representan a sí mismos y nada más. No son decanos, no son directores de departamento, no son personas elegidas que representan a alguien. Muchas organizaciones son así, de las mundiales y europeas también. Otras no, otras son serias. El problema es mundial. En Europa tenemos un problema más. El problema en Europa es que en el nombre de Bolonia no se mate a la universidad, porque eso está pasando. Yo he vivido este proceso, este tiempo, con los encargos, con las tareas que decía, actuando en la ingeniería italiana, el 3+2, estas cosas. Pero la realidad es esta. En el nombre de Bolonia, malentendidos, se están matando la universidad. Y nosotros tenemos que actuar de manera que no se mate a la universidad. Y no la matarán, y no lo conseguirán. Como me gusta decir a los miembros del gobierno italiano, la universidad en Occidente es la más antigua institución después de la Iglesia Católica de Roma. Es más antigua que los parlamentos. Sobrevivió a cóleras, a pestes, a epidemia, a todos. Sobrevivirá también a los gobernantes y a los burócratas de Bruselas, que con unas chicas muy hermosas, unos chicos que han hecho un máster en alguna universidad de Estados Unidos y quieren cambiar las cosas como ya se sabía. Porque unos problemas, unas cosas que hoy se dicen fundamentales, el enfoque tiene que ser no sobre el profesorado, sino sobre el alumnado, no sobre lo que se enseña, sino sobre lo que se puede aprender. Hombre, esas cosas las dijo
y la escribió Ortega y Gasset en el 1900 y pico, con las mismas palabras que utilizan hoy en día, sin saber que Ortega y Gasset lo escribió en el 1930 y pico. Las mismas palabras. Yo me pregunto de vez en cuando, ¿dónde estudiaron esos burócratas y esos políticos? La reforma de la universidad, Bolonia o no Bolonia, tienen que hacerla los profesores y los alumnos. Las únicas reformas de universidad que tuvieron éxito en el mundo fueron la primera que hizo nuestro padre, papá, Gaspar Monge, cuando se inventó el modelo de los ingenieros contemporáneos. Era un político, creo que no, fue ministro, era un profesor. Y la segunda fue del Humboldt, el pequeño o el mayor, no me acuerdo de los von Humboldt, no el viajero, no Alexander, que también era un profesor. ¿Por qué universidad quiere decir esto? No es verdad que es universos de saberes, de conocimiento, como se dice en Italia, no. Universidad es el encuentro de alumnos que querían estudiar y se elegían los profesores y cambiaban de ciudad cuando el gobierno, cuando el dueño, cuando el príncipe quería controlar la universidad políticamente. Cambridge y Oxford no se enseñan la historia, se desplazaban, cambiaban de universidad, se dividían las universidades y perdían autonomía. Y entonces nosotros tenemos que hacer la reforma de la universidad. Solo nosotros con los alumnos, condicionando los políticos y los burócratas. Y de vez en cuando los políticos son colegas. En Italia los peores son los colegas cuando diventan ministro de universidad. El último, un amigo, rector de Torino, era decano de la Facultad de Torino. Ha sido muy amigo personal, ha sido un pésimo ministro de universidad. ¿Acaso el peor? Francesco Profumo, ¿acaso el peor? Y entonces tiene que tener cuidado, mucho cuidado. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que estar, porque el problema es el que decía, los problemas son los que decía Paco Abad esta mañana. Parece que no solo van a matar la universidad, sino van a matar una parte importante de la universidad, unos conocimientos. Nuestras horas disminuyeron, ya queda muy poco. Bueno, yo creo que tenemos mucho que hacer. Tenemos que estar en el proceso. Tenemos que estar en cada sitio. No tenemos que quejarnos. Tenemos que ser propositivos. Tenemos que combatir, pelear. Concretamente, no tan solo con palabras como puede parecer que hago yo en este momento. Lo he hecho por mucho tiempo, consiguiendo algo, consiguiendo bastante, creo, personalmente en mi universidad y no solo. Tenemos que estar en el proceso. Tenemos que estar en el proceso todos juntos, a nivel mundial ahora. Este congreso es importante para mí, porque soy de los como David, como Paco, como otros compañeros que empezaron una aventura al final de los 80 y el resultado más concreto de esta aventura es este. Los encuentros y los congresos conjuntos, que hacen ADM e Ingegraf. En el otro campo donde yo trabajo más, yo soy ingeniero civil, pero en Italia tenemos dos asociaciones, como acá en España, como en Italia, y mi asociación, la UID de dibujo, trabaja más con los arquitectos que con los ingenieros, más con los de arquitectura que con los de ingeniería industrial. Y también tengo relaciones con los compañeros arquitectos de España, con ella, muchísimas. Todavía no he conseguido lo que conseguí acá. Con mucho tiempo que no vengo y soy contento, me gusta mucho, pero se tiene que hacer más. Se tiene que hacer más. Y mirad las situaciones mejores, yo creo que están en Latinoamérica, curiosamente. Porque en Italia tenemos la UID y tenemos la ADM, que nunca se encuentran y nunca se hablan. Acá está EGA y está Ingegraf, que nunca se encuentran y nunca se hablan. Y cuando se fundó, se instituyó, fuimos unos italianos, unos españoles, unos franceses a título personal, unos portugueses también, 1990 creo, 91 en Coruña,
la Asociación Europea, la AED, los arquitectos españoles de EGA pusieron un veto a la presencia de Ingegraf. Dicen, no, los ingenieros no tienen que estar porque hablan de otras cosas o no pueden estar. Esa es una cosa, es una herida que se tiene que sanar. Ahora, en Italia pensamos en dar nueva fuerza a la Asociación Europea para el Dibujo. En Latinoamérica están todos juntos. La más antigua asociación de docentes del mundo, nuestra, me gusta decir de expresión gráfica, es la ABEG brasilera. Tiene más que 50 años, nació empezando los 60. Asociación Brasileira de Expresión Gráfica. Y están todos, los arquitectos, los ingenieros, los de materia, de otras áreas de conocimiento, de pedagogía también. Porque, no sé, acá en España, en Italia, en las facultades de pedagogía se tienen clases, asignaturas de dibujo, porque dicen, no sé si es verdad, que para los chicos es importante. Y en Argentina, se hablaba con un compañero antes de Argentina y de Brasil, se constituyó, porque nosotros trabajamos en ese sentido, EGRAFIA, nació creo en el 98, EGRAFIA es expresión gráfica en la ingeniería, en la arquitectura y en las áreas afines. Están todos juntos. Yo creo que se tiene que hallar un contenedor a nivel mundial, no solo europeo, donde nosotros podemos encontrar con unos compañeros de vez en cuando, también con españoles, nos encontramos con José Ignacio, no me acuerdo dónde fue, en San Paulo, no me acuerdo dónde, con varios, en varias ocasiones. Bueno, el dinero es muy poco ahora, no nos permite viajar. Los japoneses también tienen una realidad. Y los estadounidenses también, y los del este de Europa también, otras realidades. El problema es encontrarse concretamente y hablar y trabajar juntos con proyectos de investigación, con intercambio de profesores y de alumnos, con cursos, con doctorados que se pueden hacer, compartidos, doble titulación, no es importante, es burocracia la doble titulación, es una locura. Es la supremacía de Italia y del modelo italiano. No me interesa la supremacía del modelo italiano de formación. No existe una supremacía, no sé si en español se dice supremacía o supremacía, una supremacía del modelo italiano. No existe. No existe. ¿Por qué la doble titulación? ¿Por qué doble título? Ya es distinto. Ya es distinto. Se lo toma allá y se lo toma allá con un año más. Nunca he hecho como decano en mi universidad una doble titulación. Doble títulos. Somos pares. Si no, vamos a hacer como ha hecho la Universidad de Bolonia, que va en Argentina y hay la Universidad de Bolonia en Argentina. Es una vergüenza. Los argentinos querían matarnos. Después se transformó, se llama CUYA, se llama consorcio. ¿Vamos a hacer colonialismo otra vez? Ya no es tiempo. Tenemos que aprender de los otros también. Y pueden venir muchas cosas. Una de las cosas es el nombre. Yo esta mañana quería hablar de cosas nuestras y sobre todo del nombre. Yo creo que es un equívoco, ingeniería gráfica. No existe. Es una traducción, una mala traducción de engineering graphics, que quiere decir otra cosa. No existe ingeniería gráfica. Sé bien, lo sé, porque se acuñó esta expresión. En Italia estamos buscando nuevos nombres. Los de ADM ya lo hallaron, se llamaba dibujo mecánico, se cambiaron en dibujo y métodos de la producción industrial. Nosotros diseño tenemos, estamos buscando, propusieron geometría, levantamiento y representación de la arquitectura. Yo propuse representación y levantamiento de la arquitectura y del medio ambiente, porque me gusta más hablar de representación. Los japoneses no tienen Ingegraf, no tienen UID, no tienen ADM, tienen Sociedad de Ciencias Gráficas. Podría ser un ejemplo, porque mi específico, el suyo, no es la ingeniería, es la representación de imágenes. Lo que digo a mis compañeros arquitectos, tu específico no es la arquitectura, es la elaboración de imágenes.
Y yo creo que se tiene que trabajar en esta cosa. No tengo un nombre. En Italia yo utilizo muy a menudo el nombre representación gráfica de naturaleza técnica. Puedo cambiar con cualquier otro nombre, no es ese el problema. Pero tenemos que buscar un nombre unificante. Mi ponente esta mañana, mi conferencia, iba todo en ese sentido, con frases de muchos compañeros, empezando por Joan Leceaga, otros de Italia, de Brasil, de Argentina, en la búsqueda de un nombre. Ingeniería visual, decía Joan, me parece algo así, hace mucho tiempo. Otros hablan de otras palabras, no lo sé. Tenemos que buscar, tenemos que discutir sobre todo, concretamente con cosas. Y segunda cosa, tenemos que hallar un contenedor a nivel mundial donde nosotros podemos continuar, seguir encontrándonos y discutiendo. Hay un contenedor a nivel mundial, se llama Sociedad Internacional de Gráfica y Geometría. Y hace las conferencias cada 2 años ICGG, International Conference de Gráfica e Ingeniería. Este nombre nació, lo acuñaron en el 2002 a Kiev. Antes era como la ABEG de Brasil, tenía un nombre larguísimo, tomaba 2 líneas el nombre de la asociación. Lo cambiaron y han hecho bien. Es un contenedor, puede ser que alguien que está presente acá participó, es un contenedor vacío. Son de orígenes de Europa Oriental, muchos judíos, de geometría proyectiva más que descriptiva, pero están en todo el mundo. Estas conferencias se celebraron en Montreal, la última, estuve, en Río de Janeiro, en Viena, en Melbourne, en Austin, en Pekín, en todo el mundo. Es la única organización que habla de gráfica verdaderamente internacional. Como contenido, como lo digo sin problemas, atrasado de 20 años como menos. Pero es un contenedor, por eso digo, es un contenedor casi vacío. Muy poca gente, más o menos como este, pero cada uno es de un país, puede ser. Atrasados. Tienen miedo, porque es un equipo, es como un equipo de amigos, ¿no? Como se diría in Italia, una cricca di amici. Noi sudici del sur de Italia entendimos bien, muy poca gente, y tienen miedo que otros entran. Pero se están abriendo. Yo participé a 3 de esas conferencias y veo que algo está cambiando. Se están interesando en dibujo de arquitectura, hay muchas fórmulas en sus cosas, pero ya dejaron solo la geometría proyectiva y la descriptiva y hablan de realidad virtual, de cosas. Creo que en el último congreso de Montreal, la última conferencia, había muchos italianos, varios españoles, con cosas interesantes. Creo que es un contenedor importante, se tiene que vitalizar este contenedor. La otra cosa, si se piensa, yo creo, la mía es una postura muy personal, claro, si se piensa, si se va a descartar esta cosa, vamos a utilizar el contenedor de geometría gráfica, o si ellos se tienen miedo y no quieren, se tiene que hacer algo distinto. Lentamente, paulatinamente diría, por ejemplo, se podría crear una federación de las asociaciones. Ingegraf, UID, ADM, ABEG, como se llama, Grafía, una especie de confederación, un sitio donde se puede encontrar. Y voy a terminar, después vamos a ver si tenemos posibilidad de decir algo. Sobre todo ahora que se habla mucho, se evalúa mucho dónde está el artículo, si está en la revista con impacto, si está en la revista sin impacto, si el impacto es 20 o si el impacto es 2 o lo que es. En Italia antes se decía, lo recordaba el otro día en Córdoba, doy la palabra a él porque él estudió, se tomó un título de doctor, una licencia, ahora se dice, doy la palabra a él porque escribe sobre revista AISI. Él puede decirlo, escribe en revistas con impacto, tú no escribes en revistas con impacto. Es una moda también esta cosa. Bueno, entonces nuestras revistas tienen que vivir más que sobrevivir.
yo ya no sé nada de análisis de ingeniería gráfica. Tenemos que hacer una revista. Si es análisis de ingeniería gráfica, es otra. Tenemos que hacer una revista. La Sociedad de Gráfica y Geometría tiene una revista. Se llama International Journal de Gráfica e Ingeniería. No me gusta, pero de vez en cuando se imprimen allá, se publican artículos más interesantes para el mundo de la ingeniería, para nosotros. Bueno, acá voy a terminar. Creo que esas son las cosas. Discutir con nivel cultural alto y con la más, de la manera más abierta posible sobre un nombre, que tiene que ser un nombre que nos da una identidad, ya no solo a nivel nacional, italiano o español, sino a nivel internacional. También es importante por razones de inversiones. En la búsqueda que está haciendo ahora la UID en Italia, unos compañeros muy concretos, muy pragmáticos, dicen que tenemos que tomar un nombre que está bien en Horizon 2020, porque allá está la inversión, en el plano Horizon 2020. Tenemos que hacer algo así, tenemos que crear una herramienta también de publicaciones, una revista a nivel internacional. Vamos a publicar todos en el Journal de Gráfica y Geometría, vamos a hacer otro. Vamos a hacer una federación de asociaciones. Como ingeniero, como hombre de la expresión gráfica, expresión que a mí me gusta mucho más que las otras, creo que estos son los problemas que vivimos hoy en día a nivel mundial. Me quedan 4 años para jubilarme. Voy a dejar al final de ese mes el decanado y espero trabajar tan solo en mi área de conocimiento otra vez para combatir esas batallas. Muchas gracias.